Lo decíamos al principio del programa, hoy nos acompaña César Vidal, escritor, periodista, historiador. César, muy buenas tardes desde Florida, por cierto, en Estados Unidos, donde haces tu programa La Voz, y me llama la atención que cuando empiezas tus retransmisiones dices que las haces desde el exilio. ¿Por qué dices esto? Bueno, lo utilizo porque es verdad. Yo estoy exiliado desde hace casi 5 años de España. No es una situación que me agrade, pero es una situación de pura seguridad. Y de hecho, la decisión finalmente no de tomarme un año sabático, sino de exiliarme en el sur de los Estados Unidos, vino porque nada más llegar a Estados Unidos, el mismo día que yo aterricé aquí, me avisaron de que a la semana siguiente iban a colocar una bomba en mi casa, supuestamente solo para asustarme, pero cuando yo reproduje mentalmente cuál era mi casa y por dónde podía entrar la bomba, desde luego de lo que no hubiera tenido tiempo es de asustarme. De manera que yo me encuentro exiliado, anuncio que estoy desde el exilio, no me parece que sea una situación tampoco envidiable, pero sin duda es la mejor en este momento. Digamos, César, que cuando usted trabajaba en medios de comunicación en España decía cosas que quizás molestaban a más de uno. Bueno, yo creo que han molestado a gente muy diversa las cosas que yo he podido decir desde hace muchos años y hasta ahí podríamos dejarlo. Como decía la presentadora de un programa, hasta ahí puedo leer. Esa es la situación que hay y tampoco sirve darle muchas más vueltas. Hoy César está con nosotros para hablar de actualidad y si le parece, César, me gustaría empezar a hablar de la situación actual de España, un país en crisis con una deuda que supera el 100% del Producto Interior Bruto y que además todavía está creciendo. Bueno, vamos a ver, el problema en España en términos generales es que nos encontramos en una tesitura que se ha dado otras veces en la historia de España y es que el régimen está muerto pero van a tardar años en enterrarlo. Es decir, el franquismo estaba muerto antes de la muerte de Franco, posiblemente estaba muerto en el 69 o en el 70 y aguantó hasta que enterraron a Franco. La monarquía de Alfonso XIII seguramente estaba muerta a inicios del siglo XIX, sin duda cuando la dictadura del Primo de Rivera, pero hasta el año 31, pues ahí siguió hasta que decidieron enterrarla. Y esto ha sucedido en la historia de España en muchas ocasiones y ahora mismo se repite. Es decir, es un régimen que seguramente ya está muerto, que nadie sabe muy bien cómo enterrarlo, algunos quisieran sustituirlo. Y finalmente lo que es posible que acabe llevando a los enterradores a echar mano de los picos y las palas y dirigirse hacia el Camposanto sea la deuda. ¿Por qué? Pues porque el régimen que tiene España es un régimen que no podemos pagar, es decir, tenemos una presión fiscal que es la más alta de la Unión Europea en cuanto a esfuerzo fiscal real de los ciudadanos. Como eso no es suficiente, nos hemos ido endeudando salvajemente. Y hay que recordar que solamente durante el periodo de Rodríguez Zapatero la deuda ya empezó a consumir el 60% del Producto Interior Bruto, que es auténticamente una barbaridad. Pero es que luego llegó Rajoy y Rajoy ha conseguido superar el 100%. Si creemos al gobierno, bueno, pues si creemos al gobierno, aproximadamente el 101% de lo que producen los españoles en el curso del año se va en deuda, lo cual es verdaderamente para echarse a temblar. Y si creemos a la opinión de otros economistas y analistas, como puede ser el caso de don Roberto Centeno, que además está en mi programa de radio de La Voz, pues estamos hablando de no menos del 140%, que es una deuda que no podemos pagar. ¿Cuándo esto de alguna manera va a hacer crack y el edificio va a ser muy difícil que se pueda mantener en pie? Pues hombre, desde el momento en el que dejen de comprarnos deuda en el Banco Central Europeo. Y nos han avisado que este año nos van a comprar la mitad y se supone que a partir de septiembre y octubre ya no nos van a comprar. Con lo cual, el final de este año pues puede ser, como decía un antiguo compañero mío, de luz y color, porque efectivamente el Estado ha ido tirando sobre la base de endeudarse cada vez más, de subir los impuestos hasta un límite verdaderamente confiscatorio, pero además de endeudarse terriblemente. Eso no puede durar de manera indefinida, eso seguramente nos va a acabar abocando a una crisis que desde luego va a ser mucho más fuerte que la que tuvimos a inicios de los 90 o que la que comenzamos antes de la crisis mundial en el año 2007. César, ¿y qué va a ocurrir cuando el Banco Central Europeo nos deje de comprar deuda y España entre en una suspensión de pagos y no pueda pagar ni la sanidad, ni las pensiones, ni la educación, ni otra serie de servicios básicos que tiene que ofrecer? Pues si llega finalmente la suspensión de pagos, nos van a tener que intervenir
y entonces ya lo que pueda suceder ahí es algo sobre lo que solo se puede especular. Vamos a ver, en el tema de las pensiones, Pedro Sánchez, que de vez en cuando tiene eso que en mi generación se llamaban ideas de casquero, es decir, se le ocurren unas ideas atrabiliarias, pues últimamente estaba pensando en crear un impuesto sobre los bancos con el que pagar el déficit de las pensiones. Claro, esto es algo absolutamente disparatado y desde luego los bancos no se lo van a consentir ni a Pedro Sánchez ni al Lucero del Alba. Entonces, en el momento en el que llegue eso, muy posiblemente lo que vamos a tener va a ser una intervención todavía más seria de la Unión Europea y nos vamos a encontrar con que vamos a tener que reformar la ordenación territorial y el aparato del Estado que tenemos ahora, porque es imposible de mantener. Aunque, por supuesto, antes de que llegue eso, seguramente nos vamos a encontrar con episodios muy tristes, como es el hecho de que, por ejemplo, la gente que empiece a jubilarse se va a encontrar con una pensión de jubilación que crecientemente va a ser más pequeña. Es decir, por supuesto va a cobrar una pensión, pero de lo que hay se reparte entre todos lo que hay. Con lo cual, bueno, los que se han jubilado hasta ahora se supone que más o menos podrán conservar, los que empiecen a jubilarse a partir de este año o del año que viene, pues a repartir. Y claro, en el reparto la cantidad puede ser absolutamente miserable. Yo tengo que decir a nivel personal que como hace muchos años que llegué a la conclusión de que no voy a cobrar una pensión, esto no me angustia especialmente, pero reconozco que es un panorama verdaderamente inquietante. En cualquier caso, César, a día de hoy en España que desaparezcan las pensiones es un drama tremendo, porque hay muchísimas familias que están viviendo de la pensión de un abuelo o de una abuela. Yo conozco casos de familias con hijos que están sobreviviendo con una pensión que apenas llega a los 600 euros, algo que es dramático. Bueno, esa es una de las circunstancias totalmente anormales entre las no pocas que vive España. Es decir, España, por ejemplo, padece también otra circunstancia normal, como es que se viva de las pensiones de los abuelos, en vez de ser los hijos y los nietos los que ayuden al abuelo a vivir con su pensión, que se supone que sería lo normal. España, por ejemplo, es uno de los pocos países del mundo donde el dinero que ingresan los trabajadores públicos es superior al que ingresan los trabajadores privados, que es algo absolutamente disparatado. Es decir, en todo el mundo, estoy pensando en Estados Unidos, en Alemania, etcétera, la gente prefiere trabajar en el sector privado porque se gana mucho más que siendo funcionario. Bueno, pues en España, de entrada, los trabajadores públicos ganan más de un 40% que los trabajadores privados. Pero encima, para terminar de empeorar la cosa, a esto hay que añadir dos matices que son ciertamente escalofriantes. Dentro de los trabajadores públicos, aquellos que verdaderamente son necesarios, estoy hablando de policías, de empleados de correos, de enfermeras, etcétera, tienen salarios bastante pequeñitos. La desproporción se dispara por los centenares de miles de personas que están incrustados dentro de los cuerpos de las distintas administraciones porque son amiguetes, clientes o asesores de algún político. Y eso hace que el desnivel sea terrible. Y encima ese desnivel se acentúa porque el trabajo en el sector privado está muy mal pagado. Hombre, si eres consejero de un banco o de una compañía energética, pues seguramente está muy bien pagado. Pero los salarios que está recibiendo la gente que realiza trabajos incluso cualificados son absolutamente miserables. Que el redactor, por ejemplo, de un programa de radio esté ganando 800 euros brutos al mes es miserable, es indigno. Estás hablando de gente que muchas veces tiene un título universitario, que tiene una experiencia, que realmente tendría derecho a cobrar un sueldo digno y que sin embargo se está encontrando con cantidades de este tipo. Y no estoy hablando de oídas, yo he tenido que contemplar eso y he tenido que contemplar cómo a veces las alegrías en un medio de comunicación pues se acababan pagando sobre la base de reducir los ya bastante mermados salarios de aquellas personas que trabajaban en lo que es el cuerpo de la redacción. Por supuesto, no el director del programa o alguna amiga del director del programa. César, has hablado de empleados públicos que han sido metidos a dedo en las administraciones y precisamente un gran coladero de este tipo de empleados públicos suelen ser las comunidades autónomas. Por cierto, que el gasto de estas instituciones se calcula que es de unos 100.000 millones de euros al año. Es una barbaridad, es muchísimo dinero. Mi pregunta es la siguiente. Nos comentabas hace un instante que cuando venga Europa a intervenir a España nos va a pedir que reduzcamos el gasto. Sin embargo, reducir el gasto de las comunidades autónomas
me parece complicado, entre otras cosas, porque precisamente los partidos políticos que gobiernan este país son los que se benefician de estas instituciones para colocar a todo tipo de amiguetes. Por lo tanto, la desaparición de una institución tan cara y con un uso, digamos que discutible, pues me parece poco probable. Bueno, este es el gran problema, que finalmente el sistema va a entrar en crisis porque todo el mundo se resiste a perder lo que son, pero unos pesebrales inmensos. Es decir, igual que hay hayedos llenos de hayas y pinares llenos de pinos, en la administración hay unos pesebrales infinitos y entonces, lógicamente, nadie quiere acabar con esto. Es decir, cuando en un momento determinado Mariano Rajoy llega al poder con una mayoría que más que absoluta es absolutísima, este tipo de reformas las hubiera podido abordar, y cuando él dice claramente esto no se toca, que es la expresión que él utiliza, lo hace simplemente porque ningún partido, empezando por el suyo, está dispuesto a privarse de esa capacidad de clientelismo que surge del Estado autonómico. Vamos a ver, esto se veía venir de lejos. Es decir, hay que recordar que Gregorio Peces Barba, que es uno de los históricos del Partido Socialista Obrero Español en la transición y que fue presidente del Congreso, en la época de la transición hay un momento en que él dice: con las autonomías los vamos a colocar a todos. Es decir, que las autonomías iban a tener una finalidad clientelar, eso estaba claro desde el año 77 como mínimo. Pero también es verdad que no se esperaba que el colocar a todos iba a implicar a tantos. Es decir, uno pensaba, incluso el Partido Socialista en aquel entonces tenía hasta dificultades para hacer las listas por el número de afiliados que tenía, que era muy reducido. Y entonces, pues el vamos a colocar a todos, digamos que seguramente era una cifra hasta moderada. El problema es que los aparatos han crecido enormemente, la gente en un momento determinado ha ido colocando a las clientelas de los partidos, pero también a los familiares en cualquier línea y en cualquier dirección, y por supuesto eso no se puede mantener. O sea, eso es imposible de mantener junto a la sanidad, al sistema de pensiones y a la capacidad de contribuyente de los ciudadanos. Y de hecho, esto ha significado, por ejemplo, que al fin y a la postre nuestro sistema de contribución, nuestro sistema tributario, en realidad sea un gigantesco mecanismo de latrocinio. Es decir, robamos a aquellos a los que todavía se les puede robar algo porque tienen cierta capacidad de producción, y una vez que robamos a estos, el dinero pasa a los presupuestos y, salvo partidas muy muy concretas, en realidad esto va a satisfacer una serie de necesidades clientelares y de corrupción, que es lo que sucede en España. Y esto ha empeorado más en los últimos años. Yo quisiera recordar que, por ejemplo, el último informe sobre corrupción, que depende del Banco Mundial y que se dio ya el año pasado, todavía sobre las cifras del 2016, pues hemos empeorado extraordinariamente en los últimos años en relación con la época de Zapatero, que fue un desastre y que también significó empeorar, y con la situación de hace 20 años, cuando entramos en ese tipo de baremo por impulso de Aznar, que enarbolaba en aquel entonces la bandera de acabar con la corrupción. Y es verdad que tuvimos unos años muy buenos. En estos momentos estamos peor, no solo que en la etapa de Zapatero, sino que en la etapa escandalosa de corrupción de Felipe González, y estamos peor porque el sistema ya se ha convertido simplemente en un aparato para vaciar bolsillos y mantener clientelas. César, me gustaría hablar de Europa, porque hemos visto que nuestro país ha sufrido una serie de cambios muy importantes desde su entrada en el mercado común, y hay uno de ellos que a día de hoy hace más grave, si cabe, la situación económica del país, que es la desaparición de la industria española. Antes de la entrada en Europa, la industria representaba un 35% del Producto Interior Bruto y a día de hoy apenas llega a un 10%. ¿Cree usted, César, que ha sido una buena idea entrar en Europa? ¿Nos ha beneficiado, mirándolo ya con unos cuantos años de perspectiva, el haber estado en el mercado común? Bueno, yo creo que en algunas cosas sí nos ha beneficiado mucho y en otras no. Esto ha ido por barrios, de alguna manera. Yo creo que la existencia de un mercado único y la existencia de un mercado laboral único nos ha beneficiado enormemente. Y también creo que el euro nos ha beneficiado enormemente. Yo en ese sentido sí tengo una visión positiva. Ahora, también es cierto que al mismo tiempo España no estaba preparada y tampoco tenía espíritu para mantener una serie de situaciones que habían existido con anterioridad.
anterioridad. Es decir, la gente que realiza al final la revolución industrial española, no en el siglo XIX, sino en la década de los 60 del siglo XX, es decir, llegamos a la revolución industrial, pero con bastante retraso en relación con otros países del mundo, es una gente que en un momento determinado no sabe innovar, no tiene un espíritu de competitividad y en un momento determinado, e incluso generacionalmente, llega a la conclusión de que le trae más cuenta vender su industria a una compañía holandesa, alemana o francesa que el impulsar que esa industria siga. Eso no fue generalizado, no fue el 100%, pero no cabe la menor duda de que desarboló buena parte de la industria. Si nosotros hubiéramos mantenido una política industrial sensata, hombre, no tendríamos un 30 y tantos % del producto, de la producción basado en la industria, porque en muchos países se ha producido un retroceso de la industria frente a los servicios, pero no cabe la menor duda de que no estaríamos en la tercera parte de lo que estábamos. Es decir, ahí el golpe ha sido muy grande. Ha sucedido también en el caso de la agricultura, es decir, hay toda una serie de industria relacionada con la agricultura y la ganadería, en la cual se hicieron concesiones inmensas, las hizo el Partido Socialista y las hizo el recientemente fallecido Marín, del que se cantan las loas, pero que la verdad fue nefasto a la hora de pactar el Tratado de Adhesión a la Unión Europea, que significó desarbolar totalmente sectores de la producción española. En muchos casos esos sectores estuvieron tan contentos porque vino una época de subvenciones en las cuales pues tú podías recorrer los campos de España y ver los girasoles achicharrados al sol porque te pagaban una cantidad por plantar girasoles, pero no te exigían luego que la recogieras, con lo cual los plantaban, se achicharraban y cobraban la subvención y estaban tan felices. Y mucha de esta gente no tuvo visión para darse cuenta de que eso no podía ser eterno. No ibas a estar viviendo eternamente de unos girasoles que no se recogen, no ibas a poder estar igual que los 50 y los 60 y pretender que Europa lo supiera. Y en ese sentido, pues muchas de las oportunidades que derivaban de la Unión Europea no se han aprovechado y, por el contrario, otros de los elementos que había que saber manejarlos porque no eran tan positivos, como es, por ejemplo, la limitación de soberanía, como es el hecho de que la política exterior cada vez depende menos de ti, como es el hecho de que no tienes política monetaria porque ya la moneda no es tuya, pues estos elementos no se han sabido manejar y estamos en una situación enormemente difícil. En estos momentos, pues España, en no escasa medida, es un país sin política exterior, que lo fía todo muy erróneamente a la Unión Europea, desperdiciando otras oportunidades que serían interesantes y que incluso, pues en algunos aspectos más peligrosos, como puede ser una política de beligerancia en el exterior, pues va acumulando una serie de decisiones erróneas y perjudiciales, bueno, pues porque ha decidido que lo que le digan desde Bruselas, pues es lo que tiene que hacer. Precisamente, César, me viene a la cabeza el caso de Rusia, un país con el que comerciaba España y mucho, y tras las sanciones que le han llegado a este país por toda la cuestión de Ucrania, pues a día de hoy España no puede comerciar con él y esto para nuestro país supone una pérdida de dinero muy importante. Bueno, vamos a ver, la cuestión de la política de Occidente hacia Rusia es una de esas cuestiones en las que estamos padeciendo acciones inmorales desde los años 90 y claro, los últimos años pues esto ha ido a peor, ¿no? Como decía Mafalda, esto no es el acabose, esto es el continuose del empezose. Hace apenas unas semanas, aquí en Estados Unidos, tengo que decir que con escasísimo eco en los medios de comunicación, pero sí se ha publicado, han salido a la luz una serie de documentos desclasificados que dejan totalmente fuera de duda que en los años 90 a Gorbachev se le prometió que si permitía la reunificación de Alemania, la NATO no se iba a extender hacia el este de Europa. Es decir, no solamente la integridad territorial de lo que entonces era la Unión Soviética se iba a mantener y le iba a respetar Estados Unidos, sino que además la NATO se iba a quedar en Alemania. Es decir, no iba a ir más allá. Y estas promesas no solamente las realizó la Casa Blanca, sino que las realizaron los presidentes de Alemania y de Francia. Es decir, las garantías eran claras. En un momento determinado, la Unión Soviética se disuelve, se desploma, y entonces no solamente se despedaza una buena parte del territorio de la Unión Soviética, que históricamente era Rusia, como podía ser Bielorrusia, como podía ser Ucrania, etcétera, etcétera, sino que además inmediatamente se extienden las fronteras de la NATO hasta que son fronteras con Rusia.
Esto, pues en fin, se puede decir lo que se quiera, pero no es como para que gobierne quien gobierne en Rusia tenga una confianza hacia los occidentales, hacia la NATO y hacia los Estados Unidos. Es decir, imaginémonos que en medio de una crisis política en España, de pronto Francia nos prometiera que no va a absorber las Vascongadas ni Cataluña, y lo primero que hace cuando se produce la crisis en España es que Cataluña, las Vascongadas y si puede Navarra y el norte de Aragón forman parte de Francia. Bueno, pues cualquiera que gobernara en España, a quien menos creería siempre sería el presidente de la República Francesa, y eso ha pasado a escala mucho mayor en Rusia. En medio de toda esa situación, aquí hay otro gran problema, que es el complejo militar de Estados Unidos, que el personaje tan poco sospechoso de progresista, de izquierdista o de comunista como el general Eisenhower, que era republicano y además era muy conservador, ya advirtió que eso ponía en jaque la supervivencia de la democracia norteamericana. Y, por supuesto, la idea de mantener una amenaza rusa es algo que permite que Estados Unidos se gaste todos los años solamente en presupuesto contra Rusia más del 100% del Producto Interior Bruto de España anual. Es decir, esto es un grandísimo negocio. Y es un grandísimo negocio, además estúpido, porque Rusia no puede competir con Estados Unidos en el terreno armamentístico. De hecho, el gasto total de Rusia en armamento para todo el globo no llega a la 10ª parte del gasto de Estados Unidos en el este de Europa, sin contar Alemania, Francia o incluso los contingentes españoles en las repúblicas del Báltico, que yo no sé qué demonios hacen ahí. Bien, esa política de mantener una supuesta amenaza rusa, que es absurda y que no existe, de mantener una situación prebélica, hace apenas unas semanas que el presidente Trump ha decidido venderle armamento que se dice que es defensivo, pero que es abiertamente ofensivo a Ucrania para apuntarlo contra Rusia. Bueno, pues ese tipo de política es una política que a determinados aliados de la NATO les viene como una pedrada en un ojo. Es el caso de España, pero es el caso de Portugal, es el caso de Italia, etcétera, etcétera. ¿Qué ha hecho Italia? Italia ha decidido que sigue vendiendo tomates a Rusia, aunque lo haga a través de un tercer país. Es decir, le vende los tomates a un tercer país que se lo vende a Rusia, pero de hecho hace por lo menos un par de años que en buena medida el tráfico que tenía con Rusia, el tráfico comercial, lo ha mantenido. ¿Qué hace España? España se está dedicando a enviar contingentes militares a las repúblicas bálticas, que es una de las cosas más ridículas que a uno se le puede ocurrir, porque nosotros no tenemos ningún compromiso con las repúblicas del Báltico, no tenemos ninguna relación histórica con ellas, y lo único que hacemos es además enconar una relación en la cual nosotros perdemos mucho, porque buena parte de nuestras ventas, por no hablar del sector turístico, están centradas en tener buenas relaciones con Rusia. Y esta es una de esas situaciones en las que, bueno, España ha decidido hacer una política seguidista, porque ha decidido que desde luego no es Francia, ni es Alemania, ni cosa parecida, pero vamos, ni pretende colocarse uno o dos puestos por detrás, sino que simplemente hace política seguidista, y esto pues tiene unas consecuencias verdaderamente terribles. Y por supuesto, en el momento en el que nos encontremos con una situación económica más grave, que no cuesta mucho creer que no está muy lejos en el horizonte, pues es una de tantas decisiones erróneas que vamos a pagar muy caras. Quizás habría que mirar más a Latinoamérica en lugar de mirar a la Unión Europea. Bueno, España tendría muchas posibilidades en Hispanoamérica sobre dos bases, que yo creo que en principio son dos bases que hay que tener en cuenta. Primero, que Hispanoamérica no es un terreno para dedicarse a robar, como si fueran las huestes de Pizarro que llegan al Cuzco para llevarse todo el oro que pueden. Entonces, esa mentalidad, en fin, no es que sea ejemplar, pero uno la puede entender en unos extremeños semianalfabetos del siglo XVI que ven las riquezas del gran Inca y se les van los ojos, y se puede entender en esa época, pero claro, lo que no se puede pretender es que haya empresas españolas que efectivamente llegan a Hispanoamérica y que eso que llamamos un tanto pomposamente la marca España, pues queda en muy mal lugar,
Pues porque son de las que pagan sobornos, de las que no cumplen con los contratos a tiempo, de las que en un momento determinado tiene que ir el ministro español del ramo para poner orden porque piden más dinero y además no han entregado las obras en plazo, etcétera. Entonces, yo creo que sobre la base de hacer las cosas con seriedad y bien, evidentemente Hispanoamérica es un mercado en el que España tiene unas posibilidades inmensas. Y la segunda condición, aparte de hacer las cosas bien, está en el hecho de darse cuenta que es que tenemos muchas posibilidades en Hispanoamérica, que no podemos poner todos los huevos en la cesta de la Unión Europea, porque de hecho no sabemos lo que la cesta de la Unión Europea va a durar. No sabemos si en un momento determinado en esa cesta de la Unión Europea va a desaparecer el euro, que todo el mundo lo quiere salvar, pero que no está claro que se vaya a salvar. Y por cierto, quiero recordar que hay un precedente histórico en el siglo XIX de una moneda común europea de la que no se acuerda nadie en estos momentos y que fracasó totalmente. O sea que no sería la primera vez que esto pasa. Y yo creo que esas son las dos condiciones: hacerlo bien y darse cuenta de que se puede hacer. Si uno desprecia que se puede hacer y lo poco que hace, pues a lo mejor lo hace mal, pues ahí perdemos unas posibilidades que son extraordinarias, porque la verdad es que España sigue teniendo un prestigio en Hispanoamérica que uno sinceramente no se lo explica, pero que es indudable que está ahí. Además, César, en el caso de Latinoamérica no tendríamos la barrera del idioma, lo que facilitaría mucho el poder comerciar con estos países. No, sin ningún género de dudas. O sea, el idioma tiene un peso enorme. Es decir, Estados Unidos o Gran Bretaña tienen en un momento determinado un peso enorme en ciertas naciones de África o en determinados estados entre ellos por la sencilla razón de que el idioma une mucho. Y efectivamente, hacer negocios en última instancia con Argentina, en su momento con Venezuela, con Colombia, con México, etcétera, pues es infinitamente más fácil en muchos casos que hacerlo pues con Noruega, con Dinamarca o incluso con Italia, y eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. Ahora, nuestra política en ese sentido es una política penosa. Nuestro cuerpo diplomático, con algunas excepciones, pues no es un cuerpo diplomático que se esfuerce especialmente en este tipo de tareas. Y claro, de eso al final quien acaba resintiéndose pues son los ciudadanos españoles. Y para terminar, César, si quiere a modo poético, ¿cree usted que España podrá resurgir de sus cenizas como lo hace el ave fénix? Pues a lo mejor si acaba reducida a cenizas puede darse el caso. De momento está bastante quemada, diría yo, en todos los sentidos del término, pero no se ha visto reducida a cenizas. Si llegara ese caso, pues puede ser o puede no ser, porque España tiene otro problema, que es que no se trata solo del país y del paisaje, sino del paisanaje. Y un porcentaje enorme del paisanaje español ya no es español. Y entonces no sabemos cuál podría ser la reacción en una situación así. Y esto no nos ha pasado nunca. Entonces, claro, que haya gente en determinadas regiones españolas que piensen en desgajarse de España sin darse cuenta de que van a desaparecer como tal región si las cosas no cambian. Es decir, que haya gente en Cataluña que piense en la independencia sin darse cuenta de que su crecimiento demográfico es apenas un 1%, mientras que el crecimiento demográfico de los inmigrantes musulmanes que hay en Cataluña es un 8.1%. Pues es el caso de gente que no se da cuenta de que en 20-25 años ha podido desaparecer. Literalmente, la cultura en la que han vivido ha desaparecido y ha sido sustituida por otra. Y una vez que sea sustituida por otra, bueno, pues no sabemos si España va a resurgir o simplemente se va a producir un proceso de fragmentación, simplemente porque los españoles, aunque tengan un pasaporte español, hace tiempo que dejaron de ser españoles. Historiador, periodista y escritor, César Vidal, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo y hasta la próxima. Ha sido un placer. Hasta la próxima.